Entonces ponte a analizar, las 10 tribus tomaron un consejo entre sí y fueron a una tierra distante donde la humanidad no habitaba antes. Esa tierra es aquí donde estamos ahora, los Estados Unidos, lo que se llama México, Guatemala, Honduras, todas estas tierras. Entonces, ¿qué significa eso? Los guatemaltecos, los mexicanos, hondureños, venezolanos, ustedes son el verdadero pueblo de Israel, mi hermano. Ustedes son el verdadero pueblo de Israel, pero perdieron su herencia porque vino los europeos y nos quitaron la fuerza de nuestras manos. ¿Usted congrega en una iglesia? Yo soy adventista. Adventista, entonces usted mantiene el sábado. Exacto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay que mantener el sábado, mi hermano. Hay que seguir los mandamientos. ¿Usted come cerdo? ¿No come cerdo? Gloria a Dios. Eso está bueno. Usted está muy cerca a la verdad. Lee eso, por favor. Este es el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna. ¿Ok? Y tu ley, la verdad. ¿Tu ley es qué? La verdad. La ley de Dios es la verdad, mi hermano. Y ya veo que tú estás tratando de seguir la ley de Dios. Eso es muy bueno. Entonces le voy a enseñar unas cuantas cosas que usted tal vez no había escuchado antes. Usted sabe quiénes fueron los mayas, los aztecas y los incas y todas estas tribus antes de llegar a las Américas. En algunos tengo conocimiento, no en todos. Ok, entonces ¿quién piensas tú que fueron esa gente antes de llegar aquí? ¿De dónde tú eres? De Guatemala. De Guatemala, Gloria. En Guatemala, si no me equivoco, hay pirámides, ¿no? Hay pirámides, hay una razón por eso. Muchos arqueólogos han visto y han encontrado que en las pirámides de Guatemala hay escrituras hebreas. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué es eso? Ellos dejaron algo que nosotros teníamos que saber por qué era que existieron, por qué es que ellos hicieron esas pirámides en el tiempo antiguo, porque ellos iban formando grada por grada, era como una generación la que hacía. Entonces, ¿quién piensas tú que fue que construyó esas pirámides? Ahora no tengo la respuesta exacta. Ok, yo te voy a enseñar. Te voy a enseñar quiénes fueron las personas que construyeron las pirámides y por qué razón hay escrituras hebreas en esas pirámides, ¿no? Eso tiene que ver mucho con tus antepasados. Lee eso, por favor. Este es el libro de Segundo Esdras, capítulo 13, versículo 40. Okay. Esas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneros. Ok, ¿tú sabes quiénes son las 10 tribus? Las 12 tribus de Israel. Sí. Entonces, si tú lees el Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿verdad? Te habla sobre la tribu de Benjamín, de Judá y de la Levítico. Esas 3 tribus se quedaron en lo que se llama Grecia, Roma y estos lugares. Pero las 10 tribus, te está explicando la Biblia, qué hicieron las 10 tribus cuando fueron llevados cautivos por Asiria. Exactamente, sí. Lee eso de nuevo, por favor. Esas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras fuera de su propia tierra en el tiempo del rey Hushá, a quien Shalmaneser, el rey de Ashur, llevó cautivo. Y él las llevó por las aguas y así entraron en otra tierra.
Ok. Pero tomaron este consejo entre ellas Ellos tomaron un consejo entre sí para apartarse de la multitud de los paganos ok, y irse a otra región distante donde nunca había habitado la humanidad. Entonces ponte a analizar, las 10 tribus tomaron un consejo entre sí y fueron a una tierra distante donde la humanidad no habitaba antes. Esa tierra es aquí donde estamos ahora, en los Estados Unidos. Lo que se llama México, Guatemala, Honduras, todas estas tierras. Entonces, ¿qué significa eso? Los guatemaltecos, los mexicanos, hondureños, venezolanos, ustedes son el verdadero pueblo de Israel, mi hermano. Ustedes son el verdadero pueblo de Israel, pero perdieron su herencia porque vino los europeos y nos quitaron la fuerza de nuestras manos. Hay una razón porque nosotros no tenemos conocimiento de que somos las 12 tribus, mi hermano. Sí, nosotros somos las 12 tribus, mi hermano. Nosotros somos las 12 tribus, los hispanos, los morenos y los indígenas. Somos las 12 tribus de Israel del cual habla la Biblia. Pero te voy a leer por qué nosotros no tenemos conocimiento de eso. Lee eso. Este es el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 4. Y perderías la heredad que yo te di. ¿Perderás qué? La heredad que yo te di. Ok. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habías encendido en mi furor que para siempre arderá. Entonces, como el pueblo de Israel no siguió los mandamientos de Dios, Dios lo mandó, lo hizo cautivos. Por eso es que nosotros servimos a las otras naciones. Por eso es que tú ves que nosotros los hispanos lo que más hacemos es trabajar, trabajar y trabajar. Y sin embargo nos llaman todas estas palabras y todos estos refranes. Y nosotros somos los que más trabajamos en esta tierra. Los mexicanos y los guatemaltecos son los que más fuerte trabajan en los Estados Unidos. Sin embargo, este país se burla de ustedes, ¿no? Eso es porque Dios le quitó la herencia a ustedes. Por eso que nos llamamos guatemaltecos, mexicanos, dominicanos, puertorriqueños. Porque Dios nos quitó esa herencia porque nosotros no seguimos su palabra, mi hermano. Y también, como el hermano estaba hablando de los pirámides, en México hay un pirámide, el más grande pirámide del mundo es en México. No es en África. Para que tú lo pongas en mente, wow, como una raza como los mexicanos, la nacionalidad de los mexicanos tiene la pirámide más grande en el mundo en México. Y ellos guardan esa información porque muchos de nosotros no sabemos eso. Y esos pirámides no son fáciles para construir. ¿Tú me entiendes? Solo los guatemaltecos, los hondureños, El Salvador, ¿quién más? Los venezolanos, Nicaragua. Hay muchos templos y muchos pirámides y muchos edificios así que la gente no sabe cómo lo construyeron los indígenas. Eso es una cosa que la mente ni sabe cómo se puede hacer eso. Yo sí tenía entendido que cada generación iba construyendo una grada. Pero ahora no les tengo las respuestas exactas, pero sí sé que en cada grada que ellos hacían era una generación. Y ellos dejaban un mensaje. Bueno, ellos no dejaban mensajes a nosotros porque ellos tenían conocimiento de que el Mesías iba a venir y de que toda esta, porque ellos tenían el Torá y ellos sabían de que las profecías tenían que llegar a cumplirse. Dame el libro de Deuteronomio, por favor. Hay muchas unas profecías en Deuteronomio que son de los hispanos y los morenos y los indígenas, que todavía hoy en día le estamos viviendo. Vamos a entrarle ahí. Voy a leer el primer capítulo, versículo 1. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel
a este lado de Jordán en el desierto. Ok, entonces en el primer capítulo de Deuteronomio, Moisés está hablando con el pueblo de quién? De Israel. De Israel. Ok, vamos a ir a 28 and 15. El libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Entonces dice la palabra, si ustedes no siguen la palabra que yo te digo, las leyes y estatutos que yo te doy hoy, los mandamientos, ¿sigue? Que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Y estas qué? Maldiciones. ¿Una maldición es algo bueno o algo malo? Algo malo, ¿no? ¿Sigue? Y te alcanzarán. Ok. Maldito serás tú en la ciudad. Maldito serás tú en la ciudad. Ahora nosotros vemos esa palabra como una palabra muy agresiva. Pero en verdad, ¿quiénes son los que somos malditos en la ciudad? ¿Quién vive en las peores condiciones donde quiera que tú miras en los Estados Unidos? Bueno, Dios dijo que a causa del pecado todos íbamos a sufrir. Todo el mundo sufrimos. Nadie queremos trabajar. En esta tierra, Dios le dijo a Adán y a Eva, por cuanto habéis pecado, están destituidos del jardín del Edén, o sea, Sí. están retirados, y desde su generación de ellos. Entonces nosotros traemos ese pecado, todas las generaciones, todo el mundo. Y dijo Jesús que la maldad será muy grande, Yeah, Psalm 147, I should check. que la maldad sería muy grande. Y si la Biblia lo dice, se cumple. América y en todo el mundo. Ok, entonces Todo. déjame hacerte una pregunta. Porque yo he trabajado mucho aquí en lo que se llama Golden Gate. Y yo veo que los que viven en las peores condiciones son los hispanos. Allá hay una comunidad que se llama Country Club, que ahí los europeos o los llamados gringos, como le dicen los gringos, ellos viven pero muy bien, tienen botes, tienen yates, tienen sirvientes. Ellos Pero, no viven aquí sí, como ustedes ajá. pasando trabajo. Sí, pero esa no es una felicidad. Esa no es una felicidad. Esa es una entretención, porque Dios es como una enfermedad. Que tú me digas, ellos no sufren enfermedades, eso sería una mentira, porque Dios dijo, por cuanto todos pecaron, todos llevamos ese pecado, como te había repetido, entonces todos sufrimos enfermedades. Ok, vamos a ver qué dice la palabra aquí. Ok. Este es el libro de Salmos 147, versículo 19. Ok. Ha manifestado sus palabras a Jacob y sus estatutos y sus juicios a Israel. Entonces dice la palabra que Dios ha manifestado sus estatutos y sus leyes, sus mandamientos a Jacob, que es el padre de las 12 tribus, y al pueblo de Israel, a todo pueblo de Israel. ¿Sigue? No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Lee eso de nuevo. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Él no se ha manifestado de esa forma con ninguna de las otras naciones. ¿Sigue? Y en cuanto a sus juicios, En cuanto no a sus- los conocieron. Selaga. En cuanto a las consecuencias para el pecado, ellos no conocen eso. Exacto. La sentencia, la consecuencia de romper los pecados, ellos no han conocido esa consecuencia, mi hermano. Entonces, por eso es que nosotros, tú vas a Nueva York y los mexicanos, los guatemaltecos viven en las peores condiciones. Tú vas a California, ellos viven en las peores condiciones. Mira cómo están nuestros países, están en las peores condiciones, mi hermano. Es porque la palabra dice que al que Dios ama,
Él castiga, mi hermano. ¿Es verdad? ¿Es así o no es así? Dios no castiga. ¿Dios no castiga? Dios disciplina. Castigo es diferente a disciplina. Castigo es diferente a la disciplina. Yes. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué Dios piensa sobre las otras naciones. Este es el libro de segundo Esdras, capítulo 6, versículo 54. ¿Ok? Y después de estas, también a Adán, a quien hiciste Adonai de todas sus criaturas. De él vinimos todos, y también el pueblo que tú has elegido. Ok, entonces tú conoces quién es Adán, ¿no? De Adán provienen todas las naciones, ¿sí o no? Y todas las otras naciones, la nación también que Dios eligió, el pueblo de Israel también. ¿Sigue? Todo esto he hablado ante ti, oh Yahweh, Ok. porque tú hiciste el mundo para nuestro bien. ¿Para qué? Para nuestro bien. Entonces ellos dice que Dios hizo el mundo para nuestro bien, para el pueblo de Israel. ¿Sigue? En cuanto a las otras naciones que también viene de Adán, has dicho que no son nada. ¿Que no son qué? No son nada. ¿Que no son cuál? No son nada. Dice él que las otras naciones no son nada. ¿Sigue? Que son como saliva, y has comparado su abundancia con una gota que cae de una vasija. Es como saliva, mi hermano. Es como cuando tú hablas y se te sale un poquito de saliva. Tú no te preocupas por eso. Es como si tú andas con un bote de agua, con una cubeta, y se te cae una gota. La abundancia de ello es como si se cae una gota. A ti no te importa por eso. A ti no te importa eso. Así es que Dios piensa sobre las otras naciones. Pero vamos a ver en el Nuevo Testamento qué pensó Cristo. Let me get, Matthew 15:24, Babu Kushan. A ver qué pensó Cristo, qué dijo Cristo sobre las otras naciones también. Y el apóstol Pablo enseñó lo mismo, mi hermano. Dios nos amó a nosotros, al pueblo de Israel. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que hay importancia en ser un judío? ¿Que si hoy en día tiene una importancia? Bueno, pues los judíos, ellos eran, no sé, les gustaba llevar a perfección la Biblia. Sí. Ajá. Bueno, de acuerdo a la Biblia te voy a enseñar por qué es tan importante, si tiene algo de valor ser un judío. Hold that and give me Romans 3:1, Babu Kushan. Vamos a ver qué importancia tiene de ser judío. Si tiene algo de valor o ya en los últimos días ya no importa eso. Vamos a ver. Este es el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Ok? Mucho, ¿Mucho qué? mucho, ¿Cuál? mucho. ¿Ok? En todas maneras. ¿En todas qué? En todas maneras. En todas maneras, mi hermano. Es una gran ventaja ser un judío. ¿Sigue? Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Le has sido confiada qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, fue escrito por los judíos para los judíos. ¿Sigue? Pues que sin algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Exactamente, muchos son incrédulos, piensan que la palabra de Dios no se va a llegar a pasar. Pero porque uno piensa que porque uno no tenga fe en la palabra de Dios significa que no se vaya a llegar a pasar. Claro que no. Esta palabra se tiene que llegar a pasar. ¿Sigue? ¿Hay algo más? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso como está escrito. ¿No tienes eso? Let's go back to Matthew 15:24. Entonces, muy importante saber su herencia, saber que uno es del pueblo de Israel, porque te vienen grandes cosas, mi hermano. Estamos viviendo los últimos días. Dice la palabra de Dios que Dios va a empezar con su pueblo.